Hashem. Este shiur será en honor Kodem Kol de, como siempre, de nuestros Hayalim en todo Israel, en todos los frentes. Hashem los cuide a todos, que haya refuah shelema para todos los heridos y entre ellos Asaf ben Yochebet. Hashem. Que pronto regresen los rehenes, Hashem, que los cuide a todos. Hashem, que haya éxito en todo lo que hacemos aquí en nuestro país. Bueno, nosotros generalmente el domingo estudiamos temas que tienen que ver con Kashrut durante los últimos meses. Y hoy vamos a empezar un tema que también tiene que ver con Kashrut en otra rama, que son las mitzvot atluyot ba'aretz. O sea, las que no pueden cumplir los que viven fuera de Eretz Israel, ¿no? Caja. Tenemos una Mishnah en Masejet Kiddushin, Daf Lamed Vav, Amud Bet, hoja 36, y dice así: Kol mitzvah she'it tluya ba'aretz eina noeget ela ba'aretz. Toda mitzvah que ella depende de la tierra, no se acostumbra o no se cumple, sino ba'aretz, en Eretz Israel. Le'sheinat luya ba'aretz, y si es una mitzvah que no depende de la tierra de Israel, noeget ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. La cuidamos tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel. Chutz mina orla bekilaim, menos dos mitzvot, orla y kilaim, que a pesar de que son mitzvot que dependen de la tierra, shen tuluyot ba'aretz, sí, se aplica también en Chutz la'aretz. Eso lo vamos a dejar por ahora de lado. Y Rabbi Eliezer Omer, Rafa Hadash, también hay otra mitzvah que se llama Hadash, que también la vamos a estudiar más adelante. Top. Ya, ¿qué significa mitzvah tuluya ba'aretz? Es una mitzvah que depende de la tierra y que es una mitzvah que no depende de la tierra. Entonces, de una manera simple, la división de estos dos tipos de mitzvot es mitzvot que se cumplen a nivel de la tierra mamash, o sea que para poder cumplir esa mitzvah yo necesito un terreno, y mitzvot que no dependen de la tierra son mitzvot que no necesito para eso un terreno, sino que necesito mi cuerpo, mi persona para poder cumplir. Le mashal, si yo tengo que cumplir la mitzvah de tefilín, no necesito tener un terreno para cumplir, ¿sí? Afilu que esté en el espacio, o afilu que esté en el mar, o afilu que esté en otro lugar, lo mencioné donde esté. Lo que necesito para poder cumplir la mitzvah de tefilín es tener brazo y cabeza. Eso es lo que necesito. Brazo. Entonces, una persona que tiene brazo, ¿sí? Depende si es izquierdo, derecho, depende si es diestro, ambidiestro, zurdo, lo mencioné. Mientras tengamos el brazo, entonces tenemos la obligación de cumplir la mitzvah de Tefilin Sheliat. En la cabeza lo mismo. Si yo tengo cuerpo
y tengo una vestimenta de 4 esquinas, entonces le tengo que poner tzitzit. ¿Qué? Si yo tengo que hacer kiddush en Shabbat, o cuidarme de no hacer melajot en Shabbat, entonces esas mitzvot dependen del Shabbat, dependen del día de la semana, que es el séptimo de la semana, y así sucesivamente. Pero si yo tengo que cumplir una mitzvah, como por ejemplo, que tengo que apartar la trumá o el maaser de la cosecha crece en la tierra, entonces para poder cumplir esa mitzvah, que es, la trumá es una porción de la cosecha que hay que dársela al Cohen, el maaser depende de qué tipo de maaser rishon, el primer diezmo, hay que dárselo al Leví, que es el 10% de la cosecha. A su vez el Leví tiene que sacar de su cosecha el 10% y dárselo al Cohen. Entonces, esas mitzvot son mitzvot que tluyot baaretz. ¿Por qué? Porque esa cosecha viene de la tierra. Y por eso, ¿qué? Entonces, de esa forma Jajamim clasificaron el tema de las mitzvot. Las mitzvot se clasifican de diferentes formas. Si ya estamos hablando de eso, hagamos un recordatorio de los diferentes tipos de mitzvot que tenemos en la Torah. En la Torah tenemos mitzvot aseh velot aseh, harás y no harás. Tenemos remach mitzvot aseh, 248 mitzvot aseh, que corresponden a los 248 miembros del cuerpo. Tenemos shasa mitzvot lot aseh, 365 mitzvot no harás, que corresponden a los Yemot HaHamá, a los días del año solar, 365, o según el Midrash, a los Gidim, a las arterias o a las venas que tiene el cuerpo. Esa es una forma de clasificar a las mitzvot. Esa forma de clasificar a las mitzvot aparece en Masejet Makot, al final de la Gemara. Sí, ahí la Gemara aprende este tema. Después en Masejet Yomá, en el tratado de Yom Kippur, encontramos que las mitzvot se las pueden dividir de otra forma. Mitzvot ben Adam la makom y mitzvot ben Adam la javero. Las mitzvot que hay entre la persona y Dios, y las mitzvot que hay entre la persona y su semejante. ¿Qué significa esto? Todas las mitzvot son de Hashem, pero hay mitzvot que tienen una dirección directa, más clara hacia Kadosh Baruj Hu: Shabbat, fiestas, tefilín, talit, mezuzá, kashrut. Y tenemos mitzvot que son las mitzvot que llamaríamos las mitzvot sociales de la Torah, las mitzvot hacia el compañero, tzedakah, caridad, préstamo al compañero, todas las mitzvot que tienen que ver con la relación hacia el compañero, ¿sí? La ayuda a los pobres en general. Entonces esa es la división entre Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero. Después tenemos otra forma de dividir la mitzvot. Aquí no hay números de Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero. Después tenemos Hukim u Mishpatim. Tenemos una forma de dividir a las mitzvot en el aspecto intelectual, del entendimiento de la persona. Hay mitzvot que son Hukim, que son como dogmas que son muy difíciles de poder entender. A pesar de que les podemos buscar algún tipo de explicación o lógica, la paradumá, la vaca bermeja, todas las mitzvot de la Torah de pureza e impureza, las mitzvot de los korbanot, las mitzvot de las mezclas prohibidas en la Torah, porque no se puede mezclar esto, porque hay que comer animales con ciertas señales y con ciertas señales no, etc. Y tenemos mishpatim, que son las mitzvot lógicas de la Torah. No matar, no robar, no hacer adulterio, etc.
¿sí? Entonces todas esas mitzvot, de alguna forma, se consideran mishpatim. Son mitzvot que las podemos entender más a nivel de nuestra lógica. Ayer precisamente estaba estudiando el tema viene de la Kiabot, el tema de la Mishnah y todas las mitzvot. Entonces yo me preguntaba, la mitzvah tasé, porque vale, hay que hacerlas. ¿Qué? Pero la mitzvah no tasé también las hacemos. O sea, yo no puedo hacer idolatría a unas piedras en el momento en que yo Las no mitzvot hago. tasé no las hacemos. Porque eso es lo tasé, no harás. ¿Sí? Si la Torah me dice... hacerlas las hacemos. No. Estoy haciendo algo que no tengo que hacer. Por eso, es hacer algo que no tengo que hacer. Cuando yo... No, quiero aclarar. Cuando yo hago una mitzvah, entonces eso se llama kum be'aseh, o sea, levántate y haz la mitzvah. Estoy haciendo algo, estoy haciendo un acto. La otra es que se sentado. Lo ta'aseh significa no harás, que significa que yo me abstengo de no hacer lo que la Torah prohibió de hacer. ¿Sí? Si yo ahora en estos momentos no estoy hablando la Shon Hara, entonces no estoy hablando la Shon Hara. Si yo no estoy ni matando, ni robando, ni haciendo adulterio, ni avergonzando al compañero, ni vengándome, etcétera, etcétera. ¿Etcétera? Ya, hay otra situación que es que cuando a una persona se le presenta la posibilidad de hacer un isur y se abstiene, entonces ahí podríamos decir de que de manera directa cumplió el lot hacer. O sea, yo puedo decir, bueno, yo ahora creo que estoy cumpliendo los 365 lot hacer de la Torah. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada prohibido de todo lo que la Torah prohibió en estos momentos. Y todos los que son... Ya fe, muy bien. Ya fe, yo tampoco estoy entrando en el Bet HaMikdash cuando estoy impuro, porque no tengo Bet Mikdash. Entonces también estoy cumpliendo aparentemente esas mitzvot. Ya fe. Pero en general cuando se dice que una persona cumplió una mitzvah lo ta'aseh, significa que estabas en la situación de poder hacer el isur, pero no lo hiciste. Por ejemplo, tenía la opción de hablar de alguien mal, de hablar la Shon Hara, porque tenía ganas de hacerlo, pero dije no, yo no voy a hablar esto y no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque esto está prohibido por la Torah o por los Jajamim. Ya fe. Entonces esas son las formas de cómo dividir las mitzvot. Pero luego tenemos, ¿cómo se dice? Ramas dentro de las mitzvot. Lemashal. Tenemos dentro de las mitzvot aseh, dentro de las mitzvot haras, tenemos mitzvot aseh she'azman grama y mitzvot aseh she'lo azman grama. Tenemos mitzvah que depende del tiempo. Y tenemos mitzvah aseh que no depende del tiempo. Lemashal, tengo una mitzvah aseh de la Torah que es poner la mezuzá en la jama de la casa. Esa mitzvah no depende de un tiempo. La mezuzá tiene que estar en la casa todos los días, 365 días del año, día y noche. Mientras tú vivas en la casa, tienes esa mitzvah, tienes esa obligación. Pero, si tú tienes que cumplir una mitzvah, como por ejemplo la mitzvah de Lulav, Najón, de la Sarbat Aminim, entonces esa mitzvah se cumple solamente 7 días al año. O si tengo que cumplir la mitzvah de matzah, la mitzvah de matzah se cumple una vez al año en la noche del Seder. Y si tengo que cumplir la mitzvah de tefilín, la mitzvah de tefilín se cumple en días de semana y no en Shabbat y en Yom Tov. Y se cumple en el día y no se cumple en la noche. Entonces, sin entrar ahora en la definición exacta qué significa una mitzvah que depende del tiempo, son mitzvot, ¿sí?, que no tienen un tiempo específico, sino que son atemporales. Hay que cumplirlas constantemente. ¿Sí? Birkat Hamazon. Cuando yo como, tengo que hacer Birkat Hamazon. No importa si comí de día, de noche, de tarde, Shabbat, Yom Tov, día de semana. Y lo me llané. Siempre tengo que... A veces el Birkat Hamazon va a cambiar y se va a agregar algo que no se agrega. Pero eso ya es un detalle dentro del Birkat Hamazon que tengo que hacer. Esa es la mitzvah de Birkat Hamazon. Kriyat Shema, la mitzvah de Kriyat Shema es una mitzvah de todos los días hay que leer el Kriyat Shema, Beshoch Bechau Bekumeja, al acostarte y al levantarte, ¿qué? Pero no tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque se hace de día, en un cierto horario,
Entonces por eso la mujer, según la Torah, está peturá, mi mitzvot azeshazman grama, está peturá, está eximida de cumplir mitzvot que dependen del tiempo. Y por eso la mujer está peturá de hacer Kriyat Shema, pero está obligada a hacer Birkat Hamazon. Porque Birkat Hamazon no depende del tiempo y el Kriyat Shema sí depende del tiempo y así sucesivamente. Como van, todas estas reglas tienen sus excepciones. Y dentro de esa división tenemos una división general de mitzvot atluyot ba'aretz, de mitzvot shenam tluyot ba'aretz. Mitzvot que dependen de la tierra de Israel y mitzvot que no, que son mitzvot shebeguf, que se cumplen con el cuerpo. A pesar de esta división, sí, vamos a recordar la opinión que trae el Midrash y otros Jajamim, de que basado en lo que dice el Pasuk, Atzi bilach tzionim, que Hashem le ordena, o el profeta le ordena a Bnei Israel que se hagan tzionim, que se hagan como señales. Se aprendió de ahí, de que hay quienes opinan que todas las mitzvot, todas, sin excepción, también las mitzvot del cuerpo y que no dependen dafka de la tierra, su cumplimiento básico es en Eretz Israel. No importa si es tefilín, si es Shabbat, si es fiestas, todas las mitzvot se cumplen de manera principal y esencial en Eretz Israel. ¿Y por qué en Chutz La'aretz la gente cumple mitzvot? Entonces eso es para que cuando regresen a Eretz Israel no se olviden las mitzvot. Imagínense que estamos 2000 años en el Galut y no cumplimos mitzvot. Entonces cuando regresemos a Eretz Israel, ¿quién va a saber lo que es Shabbat? ¿Quién va a saber lo que es Yom Tov? ¿Quién va a saber lo que es Tzedakah? No sé, tantas mitzvot que tenemos. Haz la gente, hay que practicar. Muy bien. Ya fue. Pero según la halajá, todos los Yehudim en el mundo tienen que cumplir las mitzvot shebeguf, tienen que cumplir Shabbat min Torah, tienen que cumplir Yamim Tovim min Torah, y tienen que dar Tzedakah min Torah, pero las mitzvot atluyot ba'aretz, las mitzvot de la, que llamaríamos las mitzvot de la agricultura de la tierra, eso es exclusivo midioraita. Vamos a ver que de Rabanán, alguna que otra también es para Chutz La'aretz, pero en forma general, esas mitzvot se cumplen solamente en Eretz Israel. Muy bien. ¿Qué mitzvot tenemos atluyot ba'aretz? Por ejemplo, tenemos mitzvah de Truma, mitzvah de Maasrot, mitzvah de Orla, Neta Revai, Kilaim, Hadash, Shemitah, Chala. Entonces tenemos muchas mitzvot. Cada mitzvah tiene sus alajot. Y Najón, pero esas Najón también. Vea. No recoge la... Leket, Shijeja, Najón. Ya fue. עכשיו, entonces, vamos a empezar con la primera mitzvah, que es la mitzvah de Jalá. Entonces la gente piensa que Jalá es la Jalá que se compra en Angel o en Berman, ¿sí? En el súper. ¿Mejor? Con mi sobrino por eso. Digo, páseme el pan. Le dice, no es pan, es Jalá. Usted jala, aquí. טוב, אז נכון, על פן דה פסח, על פן דה פסח se lo llamó matzah, יפה, עכשיו, al pan de... Todavía seguimos con la energía del Pesach. Todavía seguimos comiendo matzah. יפה. Entonces, דרך אגב, a la matzah también hay que apartarle jalá, ¿mejor? יפה. Entonces, la Torah nos dice en Sefer Bamidbar, cuarto libro de la Torah, en el capítulo 15. וידבר השם אל משה לאמור,
y le habló a Hashem a Moshe diciendo, de ver el Bene Israel bemartá alehem, háblale a los hijos de Israel y les dirás a ellos, beboahem el aretz, cuando vengan a la tierra, asherani mevietchem shama, que yo los traigo a ustedes ahí, vehaya, y será, veachalchem milechem aretz, cuando coman del pan de la tierra, tarimu truma la Hashem, levantarán la teruma para Hashem. ¿Qué significa esta truma? Reshist arisotechem, el principio de vuestras masas, jalá tarimu truma. La jalá la van a elevar como truma. Ki trumat goren, ken tarimu ota. Así como la truma que se aparta de la cosecha, así también van a levantar la teruma de la masa. Mereshit arisotechem, titnu Hashem truma ledrotechem. Entonces tenemos aquí una mitzvah que se denomina en la Torah truma. Básicamente tenemos varias cosas en la Torah que se llaman truma, pero la truma oficial de la Torah es la truma que era un porcentaje de la cosecha que se la daban al Kohen, al sacerdote. Los Kohanim, según la Torah, reciben, como las enumera el Rambam, 24 matanot keuna, reciben 24 regalos, ¿sí?, de parte del pueblo de Israel, que una parte importante es de el mundo vegetal, otras son del mundo animal y otras cosas más que los Kohanim reciben. Entonces aquí la Torah, cuando ordena darle trumá al Kohen, se refiere a la trumá que es un porcentaje de la cosecha. Un porcentaje de oraita puede ser afilu una espiga en 1.000.000. Si yo aparté una espiga de 1.000.000, ¿sí?, de una tonelada de espigas, cumplí la mitzvah de oraita de truma. Pero Jajamim ya colocaron una medida para cumplir la mitzvah. Hay 3 opciones. Hay una que es la Ain Tová, el buen ojo. Hay una que es Ain Beinonit, medio, y hay una que es Ain Ra. O un 40avo, o un 50avo, o un 60avo. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 espigas, entonces, ¿qué? Si doy un 40avo, ¿que cuánto es un 40avo? 2,5 espigas por cada 100. Eso es Ain Tová, eso es lo mejor. Si yo doy 2 espigas, ¿qué es? Benoni. Es Benoni, pero esa es la mitzvah truma. Eso es 2 en 100, o sea, un 50avo, una por 50. Y si yo doy una en 60, eso ya es Ain Ra, ¿sí? Eso ya es una cantidad menor. Entonces, ya fe, eso es truma. Pero la Torah denomina aquí a esta mitzvah truma, pero está hablando de otra mitzvah. La mitzvah de jalá. ¿Cuál? Como dice la Torah, jalá tarimu truma. Ya fe, entonces los hispanos van a hacer una broma y van a decir, ¿por qué se llama jalá? Porque hay que jalar de la jalá para dársela al Cohen. Por eso se llama jalá. Ya fe. Entonces, cada vez que un yehudí en su casa, como van yehudí o yehudía, hacen una masa que está hecha, ¿sí?, como vamos a ver ahora, de algunas de las 5 especies de los cereales del campo, para con ella, con esa masa, preparar pan. Entonces, tenemos mitzvah, ahora vamos a ver dependiendo de qué medida, de qué cantidad, tenemos mitzvah de leafrish jalá, de apartar, de quitar parte de la masa
y entregársela al Cohen. Esta mitzvah es una mitzvah que está dentro de las matanot keuna, de los regalos que hay que darle al Cohen. ¿Okay? Y por eso, así como tenemos mitzvah de darle esta porción de la masa al Cohen, así como tenemos la mitzvah de darle la trumá de la que hablamos antes, que esa mitzvah es anterior porque no es cuando ya hice la masa, sino cuando acabo de recolectar la cosecha. Y también tenemos mitzvah de bikurim, que también es denominada, que son las primicias, que esas son de los árboles, que también tenemos mitzvah de dársela a los kohanim, como muchas otras cosas más. Muy bien. Allá. Entonces, antes de entrar en la parte halágica de esta mitzvah, entendamos un poco la parte filosófica de la misma. ¿Por qué la Torah ordenó darle parte de la masa al Cohen? Entonces, primer punto es para reconocer que todo lo que tenemos nosotros es de Hashem. Y por eso de todo lo que tenemos, ¿qué? Tenemos que dar el reshit, el principio, la primera parte importante a Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? La palabra que utiliza la Torah en esta mitzvah es Tarimu Trumal Hashem. Learim significa como elevar. O sea, cuando la persona se acuerda de Akadosh Baruj Hu en sus cosechas, en sus masas, está elevando su potencial económico, su alimento hacia Akadosh Baruj Hu. Entonces, esa es la esencia de la mitzvah de la Jalá, que yo se la doy a Akadosh Baruj Hu, ¿qué? Y que sé de que todo le pertenece a él. ¿Qué? El ama, teóricamente tendría que dárselo eso a Akadosh Baruj Hu porque a él le pertenece. Pero como Akadosh Baruj Hu Kanireh se arregla sin nuestras jalot y no necesita alimento porque Hashem no come y no tiene cuerpo para comer, entonces Akadosh Baruj Hu dijo, Besader, no me lo vas a entregar a mí directamente, pero se lo vas a entregar a mis shlichim, a mis emisarios aquí en la faz de la tierra, que son los Kohanim, que son los Meshartei Hashem, son los que sirven en el Beit HaMikdash, ¿qué? Y así aparece en la Gemara diciendo que la trumá, que la jalá que le damos a los Kohanim, Kikazahu, el mérito de recibir esa parte, esa porción, Mishulchan Gavoa Kazahu, o sea, ellos lo reciben de la mesa de arriba. Otomeret, como si Hashem tuviera una mesa y él dice, bueno, Yafé Meot, tú me entregaste a mí la jalá y ahora en la práctica, en el mundo material, tú se lo entregas esto a los Kohanim. ¿Okay? Entonces los Kohanim básicamente reciben la jalá Mishulchano Shel Akadosh Baruj Hu, de la mesa divina. Muy bien, esa es una explicación. Perdón, Brad. La trumá que la hago, ¿de la espiga o del grano de la espiga? No, el grano. Una cosa es coger las espigas, pero yo cuando cojo la espiga la volteo y entonces por un lado el grano. Todas estas mitzvot es de los granos, no de la espiga. La espiga queda aparte. Eso es anula. Eso es paja. Eso se lo damos a los animales. Kadim. 2. Entonces, uno, podríamos decir de que es un motivo a nivel de Ben Adam Lamakom hacia Kadosh Baruj Hu. Eso tendría que ser de él, le pertenece a él, le corresponde a él, y eso lo demuestro al momento de apartar esa cantidad de masa, pero como él, por supuesto, no va a consumir ese producto, entonces se los damos a sus representantes, a sus emisarios, aquí en la faz de la tierra, que son los Kohanim, principalmente dentro de Am Israel. Pero hay otro motivo. Los Kohanim, como es famoso, según la Torá, en la Em Helek Venachalá,
de Eretz Israel. Los Kohanim no tienen terrenos o territorios en Eretz Israel. La tribu de Leví tenía 42 mini ciudades pequeñas que se llamaban Ir Amiklat, que eran como ciudades de refugio, donde un asesino que había matado a Beshogeg podía escaparse. Había 6 ciudades de esas 42. Los Kohanim tenían ciudades donde ellos vivían. Los Kohanim, los Levim, la tribu de Leví son personas, entonces algunos no tienen que tener. ¿Pagaban renta? ¿Ah? Al no tener propiedad de la tierra, tenían que No, pagar la no, renta esos a la lugares, gente. no, esos lugares eran de ellos. Eran de ellos, o sea, les pertenecían, les daban 42 ciudades Pero en esas Eretz Israel. ciudades que no son de ellos. pueden No, ser. no tenían que pagar alquiler. ¿De quién son? Sí. De nadie. Caniré que depende en qué territorio están. No importa. X. No me llené. Pero esas ciudades eran como, podría decir, Esa tierra como una Dentro de especie. las tribus. ¿Ves? Esa tierra no tiene dueños. No, sí tiene dueño. Sí, ya, Pero una de se las las tribus. daban a los Levín para que puedan ellos vivir dentro de los diferentes territorios de las tribus de Am Israel. Entendí que de las 42 ciudades, 6 ciudades eran de refugio, entre ellas Jerusalén. ¿Es una? No, No. No. ¿Cómo es? no, otra vez. Por favor. O sea, ese es un tema aparte. Había 3 ciudades de refugios del lado este del Jordán, lo que sería hoy en día Jordania, y 3 de nosotros. Esas eran las ciudades de refugio oficiales. ¿Beseder? Sí. ¿Ya fue? Allá. En un principio, una persona que asesinaba de manera beshogeg, o sea, sin intención, entonces se podía escapar a esas ciudades y esas ciudades se cumplían con la función de refugiarlo, y mientras él se quede ahí adentro, nadie le puede hacer daño. Pero también están las otras 42 ciudades donde vivían los Levín, que también tenían una categoría de ciudad de refugio, pero había ciertas diferencias entre una y otra. Ahora no es el tema. Allá. Muy bien. Entonces, todas las tribus tienen, Baruch Hashem, un terreno donde pueden aprovechar y trabajar la tierra y hacer economía y mantenerse, como era en aquella época donde ¿sí? el sustento era principalmente o estaba basado en todo lo que es la agricultura, ¿sí? La apicultura, el ganado, todo lo que es la naturaleza a nivel de la tierra, etc. Los Kohanim, como parte de la tribu de Leví, no tenían eso porque no tenían territorios y los territorios eran muy pequeños, Bejule, donde podían vivir, y básicamente lo que tenían eran principalmente para poder tener un lugar donde, como se dice, bajar la cabeza y poder tener un bayit, una casa. Pero no tenían la opción y la posibilidad del trabajo y de la agricultura. Y por eso, como Meshartei Hashem, como servidores de Hashem, ellos necesitan el apoyo de Am Israel. Y el apoyo de Am Israel está en esas matanot, en esos regalos que le damos a los Kohanim. Dentro de esas matanot, una de ellas es la Jalá. Lo tomeret, cada yudí cuando hacía su masa, entonces quitaba una parte de esa masa y se la daba al Kohen. Entonces el Kohen ya tenía su pita a la mañana, asegurada para él y para su esposa y para sus hijos, cuando le daban las jalot, los vecinos o las personas que hacían sus masas. ¿Le daban el pan o le daban la masa cruda? Le daban, generalmente le daban la masa. La masa cruda. Sí, la jalá es la masa, básicamente. Mejor. Entonces vamos a ver de que si no se dio la jalá en masa, sino que entonces se la dan en pan. Pero en un principio, el producto ya hecho, ya fue. Ra, pero no cambia de nombre después de que se hornea, sigue siendo jalá.
Najón. Si es esa parte, Najón. Es la porción de... Najón, esa es la porción. La jalá es un producto que según la Torah tiene kedushá, tiene santidad, y por eso el Cohen la tiene que comer betahara. Entonces, el Cohen y su familia tenían que cuidar con mucha estrictez, ¿sí? De manera muy estricta, el tema de cuidarse de estar generalmente puros. ¿Por qué? Porque varios de los productos que los Kohanim reciben de Am Israel son productos que no solamente son mitzvah que el Israel le da al Kohen, sino que es un producto que tiene kedushá, que tiene santidad. Y la relevancia de un producto que tiene kedushá es primeramente cuidar la kedushá del producto, de que no se impurifique. Y segundo, que el que va a consumir el producto también tiene que estar tahor, tiene que estar puro. Y tiene que estar puro significa que tiene que tener cuidado de no estar en contacto con muertos o con reptiles muertos y diferentes tipos de situaciones que según la Torah provocan tumá. ¿Okay? Es interesante acotar que en una casa donde vive un Cohen, su esposa, que es Cohenet o Eshet Cohen, esposa de un Cohen, pues como van que tiene derecho de consumir los productos que su esposo recibe. Pero, por ejemplo, había épocas en las cuales la mujer tenía una limitación y no podía consumir o manejar o manipular esos productos. Le mashal, cuando está en su época de menstruación, cuando está nida, cuando la mujer está nida, o cuando es yoledet, como estudiamos en la parsha de esta semana, Tazria, y ya ve yalda, la mujer cuando da a luz, entonces la apertura del útero provoca de que ella reciba tumá. Entonces ahora viene un buen vecino y le trae la jalá al Cohen. Entonces el Cohen generalmente está acostumbrado a que su esposa le prepara los pancitos, pero en este caso no le va a poder pedir a su esposa que le prepare los pancitos porque ella si va a tocar esa jalá, la va a impurificar. Entonces los Kohanim tienen que ser también panaderos, además de Kohanim. En el templo, Y tienen que saber... panaderos y carniceros. ¿Qué? Pero aquí estamos hablando de que esa jalá, como no llega al Bet HaMikdash, sino que la tiene en su casa, normal. Ya fe. Todo. Entonces, la jalá es una forma de ayudar en la parnasá a los Kohanim. Ben Adam la Javero, tienes un compañero que no tiene suficiente sustento por su posición dentro de Am Israel, entonces hay que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudamos? Entre otras cosas, por medio de la jalá. Entonces la mitzvah de jalá básicamente cumple con dos ideas, que una es Ben Adam la Makom, una es como mitzvah refiriéndose a Hashem, esto le pertenece a Hashem, y su rama larga, sus shlichim son los Kohanim. Eso es Ben Adam la Makom. Y por otro lado, Ben Adam la Javero a nivel de Parnasá, como una especie de tzedaká que le damos a los Kohanim. ¿Qué? Ya fue mejor. ¿Va a hablar de cantidades hoy o no? ¿Qué? Akshab. Todo eso es mi deoraita, mi Torah. Hoy en día, nosotros no le damos la jalá a los Kohanim por un motivo muy simple, porque todos estamos tmei meitim, todos estamos impuros, incluyendo los Kohanim, y la tevilá no es suficiente, porque para tu matmet necesitamos la para aduma, la vaca bermeja. Entonces, por cuanto que la jalá hay que comerla betahara, con pureza, la cual no la tenemos en estos momentos, ¿okay?
Entonces, si yo le daría la trumá, la jalá, al Cohen, en el momento que él la recoge, la impurifica automáticamente. Básicamente no la tiene que impurificar porque ya viene impura. Porque en el momento que yo la toqué ya está impura. ¿Najón? Entonces, el problema de la jalá es de ambos lados. El primer problema de la jalá es porque ella misma ya está tmea, ya está impura. ¿Sí? Y la segunda, que el Cohen también está impuro. ¿Qué? Y la misma halajá es básicamente con la trumá, ¿sí? Que se aparta con el 2%, a pesar de que hay una diferencia entre la trumá y la jalá, porque la jalá es para comerse y la come solamente el Cohen. La trumá, por ejemplo, se puede usufructuar de otra forma. Por ejemplo, si es oliva, se puede preparar de eso aceite y con el aceite prender velas de Shabbat o prender velas de Hanukkah y sirve. También sirve. ¿De dónde sacó ¿Qué? 2%? O al animal, ¿eh? ¿De dónde sacó el 2% que dijo? No, eso es lo que fijaron Jajamim de la trumá, no de la jala, estoy hablando de la trumá. Solamente estoy haciendo una comparación de que ambos se denominan trumá. Una es la trumá oficial, que es el 2% de la cosecha. La jalá también se denomina trumá, pero es lo que se saca de la masa. Y la diferencia que hay entre ambos es de que la trumá oficial se puede utilizar también para otras cosas. Afilo para el animal del Cohen podría servir la trumá. La trumá que se aparta, el 2% de la cosecha, se la podríamos dar al animal o usufructuarla en otras cosas, como por ejemplo para luz, para alumbrar la casa, etc. O para la caleca. ¿Qué? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué vamos a apartar la trumá si el Cohen no la puede utilizar? Entonces, aquí tenemos que entender dos cosas. Una cosa es lo que yo tengo que hacer con la cosecha o con la masa, que es apartar lo que hay que apartar de ella. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿qué hago ahora con eso? ¿Qué es lo que hago con eso? Eso es con verajá, sin verajá. Depende, vamos a ver. Eso depende de la cantidad, del volumen de la masa. ¿Sabes? Pero primeramente hay que entender eso. ¿Qué? Yo tengo ahora una cosecha y la quiero comer. ¿Sí? Tengo cosecha de trigo, cosecha de manzanas o cosecha de uvas. Ahora quiero comer esas uvas. Entonces, antes de que yo aparte todo lo que tengo que apartar de esa cosecha, los diferentes tipos de los denominados diezmos, primeramente esa cosecha no se puede comer. ¿Por qué no se puede comer? Porque se llama tevel. Tevel significa, es como algo que todavía no se ha corregido y no se ha apartado lo que se debe apartar en él. Y por eso es momentáneamente tevel. ¿Qué significa tevel? Tevel es tov lo. Lo tov. Es algo que no es bueno. ¿Ceder? Y eso significa que si yo como ese producto, es como si estoy comiendo algo prohibido según la Torah. Es como comer carne con leche, es como comer cerdo, es comer bequichu. Y por eso, primeramente, para poder comer y consumir ese producto, primeramente tengo que apartar lo que sea necesario apartar. Trumá, maaser rishon, maaser sheini, si es masa jalá, no de todo se aparta jalá. ¿Sí? Si yo tengo manzanas, ¿sí? De manzanas no se aparta jalá porque de eso no hago masa. La mitzvah de jalá es exclusivamente con una masa. Masa. Vienen en las 5 especies. Ah, najón. Eso lo vamos a ver ahora. ¿De dónde vienen esas masas? ¿Ceder? Allá. Entonces, ese es el primer punto. Arreglar el producto. O sea, yo saco la jalá. Entonces, ahora todo lo demás ya es algo que está arreglado. Ya está como limpio, corregido. Y ahora lo puedo utilizar. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hago con lo que aparté? ¿Qué hago con la teruma? ¿Qué hago con la jalá? ¿Qué hago con el maser? Top, ahora hay que ver. Hay que ver qué se le da al Cohen, se lo das al Cohen.
Lo que le das al Leví, se lo das al Leví. Lo que hay que darse al pobre, se lo das al pobre. Dependiendo cada cosa, a cada uno lo que hay que darle. Ya fe. O sea, hay cosas que no hay problema en dárselas a quien hay que dárselas. ¿Por qué? Porque el producto en sí mismo no tiene kedushá, no tiene santidad. Le mashal, el maaser rishon, el diezmo que hay que darle al Leví, no tiene kedushá. No tiene kedushá. Es lo que se llama julín. Julín es como hol, como algo profano. ¿Beseder? Julín. ¿Eso qué significa? Que afilo que ahora el Leví quiera comer, ¿sí?, un pancito, hacer un pan, ¿sí?, de ese trigo, ¿beseder? Y tiene ahí en la misma casa un muerto de amá, y está todo tamé, todo impuro, lo mencioné. No hay problema porque esa comida es julín y no tiene esa limitante. Allá hay que agregar... ¿Ah? También la mujer, mejor en su época de nida. Kamuván, hay que aclarar de que el Leví tiene que sacar el diezmo de su diezmo. Y ese diezmo es para el Cohen, y ese diezmo ya sí tiene que dushar. Ese sí tiene que dushar. Sí, porque es por el Cohen. Porque es para el Cohen. ¿Sí? Eso se llama terumat maaser. Es como el diezmo del diezmo. Entonces, eso ya tiene categoría de truma. Entonces tenemos trumat maaser que saca el Leví de su diezmo. Y tenemos la terumá que le da el Israel del 2% de su cosecha. Y tenemos la jalá, que también es un tipo de terumá. Y también los bikurim, las primicias, también tienen kedushá, también tienen santidad. Y por eso todos esos productos que llegan a las manos del Cohen tienen kedushá. Y solamente cuando él y el producto están teorim, están puros, se pueden consumir. Ya fe. Ya. Entonces, ahora, yo aparté la jalá de la masa. Ya fe, entonces ahora la masa ya está arreglada. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con esa jalá? ¿Qué hago con esa cantidad del producto, de la masa que yo aparté? Haré y al Cohen no le sirve esa jalá. ¿Por qué se llama ¿Por qué no la ¿Ah? ¿Por qué se llama jalá? ¿Qué es jalá? Jalá, ya fe. El nombre. ¿Por qué? Porque así dice la Torá. La Torá dice jalá tarimu truma. Así se llama. O sea, ¿de qué palabra viene? Hay que Es investigar. que en castellano es muy fácil de entender. La jalá. Entonces, hay que ver de qué shores, ¿no? ¿De qué shores viene la palabra jalá? La traducción de los Traducción de la jalá. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué? Esa cosa. ¿Otra vez? Jalá lo utilizan, si mal no me recuerdo, también en la Torá, cuando se trata de un terreno que sacan un pedazo del terreno. Porción. Jalá no. No. Pobre. Eso es otra cosa. Sí, no, la palabra es más Entonces, yo aparto la jalá. Mientras no aparté la jalá, yo no puedo comer ese pan. No puede. ¿Sí? Bueno, aquí que una persona, la señora, preparó unos lindos pancitos para Shabbat y se olvidó de apartar la jalá. ¿Qué hacemos con esos panes en Shabbat? Algo tenemos que hacer. Sí, guardarlos en la refrigeradora hasta que termine Shabbat. Y ir a la casa del vecino y decir, ¿tienes unos pancitos para prestarme? Alguna solución tiene que haber, pero yo me los como. No, pero sí se pueden comer entre semana, ¿no? Vamos a ver qué dice David. Entre semanas se pueden comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un problema. No se puede apartar jalá en Shabbat. No, antes. ¿Por qué? Porque es como hacer un tikkun en el alimento. Estoy como arreglando el alimento. Y por eso, todo lo que es apartar trumot, masrot, jalá en productos que yo tengo y los quiero consumir en Shabbat, tengo que estar seguro 100% que todo lo que hay que apartar, lo aparté antes de Shabbat. Porque en Shabbat está prohibido. ¿De Rabanán? No, no es Boré.
No, borer es otra cosa. Arreglar un Borer es apartar algo de una mezcla. De mayo ajer. Aquí no hay mezcla. Aquí no hay mezcla. Aquí hay algo en el producto que hay que arreglar, que hay que quitar, que hay que separar para poder consumir el producto. Y mientras no lo haga, el producto es tebel. Ya fe. Entonces, apartamos eso, pero hoy en día no se lo damos a los Kohanim. ¿Qué? Y por eso entender siempre la dualidad. Por un lado, tengo que apartarlo porque si no lo aparto no voy a poder consumir el producto. Pero por otro lado, lo que aparté en realidad no tiene una dirección, porque la dirección no puede utilizar ese producto, porque está impuro. El producto y él. Pero tiene que sacarla. Pero hay que apartarlo. ¿Medio? Entonces, lo que vamos a ver es qué se hace entonces hoy en día. Entonces, hoy en día lo que se hace es que se quema. Esa jalá se quema, se destruye básicamente, porque lamentablemente no tenemos lo que hacer con ella momentáneamente hasta que tengamos la tahará, la pureza necesaria ¿Por qué para... no se la puede comer nadie aunque sea impura? ¿Por qué no? Porque está prohibido. La Torah prohíbe que se coma, que una persona impura coma la jalá, además de que ya dijimos que la jalá misma está impura. Y la jalá, no, la jalá no se puede dar a nadie. No. A nadie. No. ¿Qué? Raf, una pregunta. Si, por ejemplo, mi esposa hace el pan el jueves en la noche y se olvidó de separar la jalá, Esa es la... ¿qué solución tengo ahí? No, la jalá se puede apartar también cuando ya se terminó de preparar el pan. O sea, corto un pedazo del pan, ¿Qué? ¿sí? El problema es que si quieres usar eso para pan de Shabbat, se te quedó incompleto. Entonces, ve allá. Porque ahora ese pan no te sirve para el lejem mishne. ¿Qué? Porque para hacer lejem mishne, los dos panes tienen que ser completos. Entonces, por eso, ese es otro problema, así que se añade a esa situación. Pero, lejatejilá, la jalá se aparta cuando el producto todavía está en masa. En masa. Y aclaro. Cuando está en masa y no cuando está antes de masa. Si va a venir una persona, una señora, va a decir, bueno, voy a apartar la harina de la cual voy a hacer masa. No, eso es demasiado temprano, no sirve. La masa... Y la otra es demasiado tarde. Es que masa No. es masa, no es ¿Ah? harina. Masa es masa. No ¿Me dio? ni harina ni pan. Mejor. Ajá. La jalá se aparta de algo que, como dice la Torah, Reshit Arisoteihem. Arisoteihem es Arizá es masa. Hay que apartarlo de la masa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la halajá habla de en qué momento ya la mezcla del agua y la harina se empieza a considerar masa. ¿Sí? Yo tiré ahora el agua encima de la harina. Y recién está empezando el proceso de la mezcla. Ya ahí puedo sacar la masa, ¿no? Entonces hay Hay reglas. נכון. טוב, עכשיו, de oraita, ¿cuánto hay que apartar de la masa? Respuesta, kol-sheu, mashu, algo. Afilu, mashu katán, de oraita ya cumplí la mitzvah. Tengo una masa de 3 kilos, agarré un poquitito y lo aparté, ya cumplí de oraita la mitzvah. Se va a morir de De oraita. ¿Cuánto es ese poquito? ¿Otra vez? ¿Cuánto es ese poquito? Ese poquito es poquito. Hay una forma de medirlo. Por eso, pero... No. Otra vez. Estoy hablando la mitzvah de la Torah, de Oraita. ¿Qué es poquito? Poquito es poquito. Agarré de la masa algo, caja, que lo puedo ver con mis ojos. Eso es suficiente, mi de Oraita. Como la mitzvah de Truma. ¿Sí? Dijimos, tengo 1 tonelada de trigo y le voy a dar Truma de Oraita al Cohen. Agarro una espiga de 10,000. ¿Sabes? La Torah quiere que uno sea generoso, no quiere que sea Bueno, pinche tacán. la Torah te dice cuál es la obligación y después Jajamín dicen, por favor, sí, el Cohen necesita comer, así que por favor,
Que hay unos Kohanim mete la mano en el bolsillo, 12 hijos. mete la mano, no metas los dedos en la masa, sino mete la mano, la pala. Pero decía gente o la... Dice, pone No, entonces, eso es de Oraita. Midrabanan, cuando Baruch Hashem podíamos cumplir las alajot de Tumá Betara, de pureza e impureza, y los Kohanim comían la jalá, Betahara, con pureza, Jajamim fijaron 2 shiurim, una para el particular y otro para el panadero. Ya, en la lógica, ¿a quién le vas a dar una jalá más grande? ¿Al particular o al panadero? No, al particular. El panadero tiene pan, al particular. No, el panadero vende pan a la gente. El que paga más. Entonces, Él tiene que sacar más. O ese también con un el panadero, ¿sí? Él tiene cantidades mayores. ¿Entendió? Najón. Entonces, ¿a quién le vas a obligar a que saque más cantidad? ¿Al que tiene una cantidad mayor o al que tiene una cantidad menor? No. Igual. Si yo tengo mucha cantidad, entonces no hace falta que aparte una cantidad tan grande, entonces por eso una cantidad menor ya también es buena. Pero si yo tengo una cantidad pequeña como la que hago en mi casa, entonces en tu casa, por favor, tienes que apartar un poquito más y dárselo al Cohen. Entonces, la halajá es que un balabait tiene que apartar un porcentaje en 24. Si yo tengo una cantidad de masa, gramos, ¿sí? En volumen. Yo calculo, bueno, un 24 hago. ¿Cuánto es un 24? Es más o menos un cuarto de la masa. ¿Mejor? Más o menos. Entonces, aproximadamente. Entonces, un balabait, una persona en su casa, tiene que apartar un cuarto de su masa para el Cohen. eso suena bueno. ¿Sí? Claro, está bueno. ¿No fue? Me gustó. No, depende qué es lo que prepare. Pero un panadero, Jajamín le dieron el doble. Sotomeret, 1 en 48. Sotomeret, básicamente, ¿sí? En lugar de apartar un cuarto, ¿sí? Le dieron casi un 50. Para que la cantidad sea menor, que al final va a ser más y el precio no va a subir más caro. Los entonces, el balabait ejad me'esrim be'arba, 1 en 24, y el panadero 1 en 48. Sería el 12.5%. Casi un 2%. 12. ¿No? Bueno, 12, sí. Si es un cuarto son 25. ¿Cuánto sería? No, 1 en 48, calcule 1 en 100. 1 en 100 es un por ciento. ¿Mejor? 1 en 48 es como 1 en 50. Es como casi un 2%. ¿Sale? Entonces, el balabait casi da un 23-24% de su masa. El panadero tiene que dar casi un 2% de su masa. No, la mitad del 24 es 12. No. Eso saca en 24. 1 en 24, el de la casa. y la fábrica 1 en 48. Entonces, el doble. 24, un cuarto, el otro la mitad. No, el Banabate da 4% más o menos. 1,24 es más o menos 4%. Porque tomas 1 y divides en 24 partes. Yo tengo que tomar en 100. Entonces yo tengo un 100% y yo digo, bueno, tú tienes que dar un 24%. O sea, yo tengo 1 en 24. De 100. sobre 100 tengo que sacarle la cuarta parte. No la cuarta parte. No es cuarta parte. Me equivoqué. No es cuarta parte.
No es cuarta parte. Ah, Es un, najón, es un 4. ¿Ah? Un 4%. ¿Qué digo? 4,1 por 4.16. Correcto. Sí, Medio. para ser perfecto. ¿Qué? Ya entendí. 4.16 según la 4.16 Para particular. Es que lo que yo tengo un pastel con 24 partes. Una de esas es lo que hay que darle al Cohen. Eso si soy balabay. Y si soy un panadero, tengo 48 partes del pastel. Una se la doy al Cohen. Pero es del mismo pastel. Del mismo. Un segundito, si yo me hago un pan, Sí. uno, ¿Me vas a invitar? No yo sé. tengo que sacarle eso. ¿Un pan de cuántos kilos? Oh, Un pan. lo me llané. ¿O cuántos panes tengo Lo que me hacer? llané cuánto sea. Es un pan. Un pan puede ser una pita, puede ser una jalá. Grande. Depende. Una jala de esas que hay en la yeshivó, grandota. ¿Qué? Sí, o las de boda, las de matrimonio, ¿no? Las de... Esa que hay en la boda. Un pan puede ser así. Ese yo Top. una vez. Entonces, quedó claro, esa es la alajá de Rabanán cuando podía los Kohanim, cuando se cuidaban las leyes de Tumá Betará, ¿sí? El particular un 24avo y el panadero un 48avo. Y afirmo, hoy en día, que lamentablemente no tenemos las leyes de Tumá Betará porque todos estamos Tveim, por cuanto que la parte que se va a apartar de cualquier manera ya está impura desde un principio, porque toda la masa está impura, y por lo tanto también lo que se aparta de esa masa, entonces se acostumbra que cuando se aparta, depende. Hay jalá que se aparta con berajá, y hay jalá que se aparta sin berajá, dependiendo del volumen de la masa. Esa era mi pregunta. Sotomeret, para poder apartar jalá con berajá, tiene que tener una cierta medida que está un poco en discusión. Ahora vamos a ver un poco las cantidades. ¿Qué? Pero si es con berajá, entonces lo que se aparta, ¿qué? Es un kezait. Un kezait. O sea, la medida, el volumen de una aceituna. Básicamente, en Kamubán, hoy en día que traducimos las cosas al peso, aproximadamente un pedazo de masa que llega más o menos a unos 30 gramos. ¿Ah? Antes era el 4%. ¿Por qué? Vamos al peso, ¿Por no al qué? volumen. ¿Por qué? Porque como al final eso no llega a las manos del Cohen, y de oraita Hoy día. es suficiente con apartar a filu algo mínimo hoy en día. Entonces por eso se aparta algo que por lo menos sea tzat hashuv, algo importante más o menos, pero no es necesario apartar la parte oficial que dijeron Jajamín, porque mejor me cree eso el Cohen no lo va a poder usufructuar. Pero no es por volumen, es por Cuando peso. construyamos el templo, no saquen... No por peso, porque el volumen medio puede hacer un volumen muy grande con poco peso. Y puede hacer una pita. Bueno, entonces no tiene aquí volumen. volvemos a la discusión eterna en este tema. Todas las medidas de la Torá son volumen, punto y aparte. Volumen. Pero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, tráigame 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas. ¿Mejor? Es 1 kilo. Ahora póngame usted 1 kilo de plomo en un lugar y póngame 1 kilo de plumas en ese mismo lugar. ¿Le va a entrar o no le va a entrar? Pero es 1 kilo. El volumen y es Claro, pero yo depende en la masa del pan. Yo puedo hacer que se agrande más. Los poskim ajaronim empezaron a traducir el volumen en peso porque a la gente se le vuelve difícil calcular las medidas en volumen. Pero eso es un problema porque a veces la traducción
No es correcto. es problemática, porque el volumen del trigo y de la cebada y del centeno es diferente. Todas las traducciones no son Y el peso también. ¿Ah? Todas las No, traducciones no son no, el peso no. Yo puedo decir, bueno, yo ahora tengo una matzá de cebada, 30 gramos, y tengo una matzá de trigo, 30 gramos. ¿Es el mismo volumen? No. No es el mismo volumen, más que la otra. porque el peso específico del trigo es más, ¿cómo se liviano, dice? tal vez. Sí, sí. Ahí lo hacen las palomitas en México. Eleva más. Un litro de agua. Eleva, ¿cómo se dice? ¿Ma? Eleva. ¿Mejor? ¿Bediuk? ¿Sí? Ya fe. Entonces, esa es la ley. ¿Sí? La halajá es de oraita, kolshu, algo de rabanán. Cuando tenemos tu nueva betara, 24, un 24avo para el particular, un 48avo para el panadero. ¿Cómo? Panadero es el que vende pan. Esa es la cabana. ¿Sí? El comerciante, el productor. Hoy en día que no le podemos dar la trumá al Cohen porque estamos en Tumá, entonces, si yo aparto la jalá con brajá, entonces aparto un kezait. Pero si es una masa que hay que apartar de ella jalá, pero no llega a la medida de brajá, entonces algo más pic. Sin braja. Sin brajá y no tiene medida. O sea, filu mashu katán, algo pequeño, con eso es suficiente según la halajá. ¿Y la qué? Y por eso, si yo voy a un lugar Ya entiendo. Sí. y tengo duda si apartaron de ese cake, de ese pastel o de ese pan o de esa pita, jalá, no sé si apartaron o no de eso, jalá. Entonces, en general, ¿sí? Lo que yo voy a comer, caniré que es algo pequeño, si no llega a la cantidad o la medida de brajá, entonces lo que tengo que hacer es agarrar un poquito de ese pan, apartarlo, ceder, y comerme el resto. Una pregunta, yo puedo ¿Qué? en el kiddush decir la braja entre el pan, comer pan, repartirlo y después sacar el pedacito. No, en el kiddush no puede porque es Shabbat y en Shabbat no se puede apartar jalá. Ya te pillaron, mozo, ya te pillaron. La culpa de Calais, diga vos. En Hutz, quiero aclarar, entre paréntesis, en Hutz Laaretz, en la diáspora también hay que apartar jalá, pero está en una categoría más baja de mitzvah, porque es en recuerdo de lo que se aparta en Eretz Israel, y por eso en Hutz Laaretz existe sí la opción halágica de que si una persona va a una casa y sabe de que ahí las cosas son kasher, pero él no está seguro si la señora sacó o no jalá del pan que va a comer, entonces él puede, como van, sin hacer propaganda, él puede comerse el pan que le dan y dejar en un costadito lo que sobra. Él a propósito... No, con Kavaná, pero no, afilo en Shabbat, porque es Hutz Laaretz. En Hutz Laaretz el nivel de la mitzvah es menor, y por eso yo puedo comer el pan y dejar para el final un pedacito, y eso lo envuelvo en de amá, y sin que nadie se cuente. No, en Israel no se puede hacer. Claro. Yo es que me acuerdo que porque ahora ya me entiendo porque antiguamente en casa siempre a la verajá final siempre había un trocito de pan encima de la mesa. Yo pensaba que era para darle a la veo que es por eso. No, eso se deja por otro motivo, eso es para hacer brajá, para hacer brikat amazon, y que la brajá recaiga sobre algo que tengo en la mesa. El tema de jalá es otra cosa. ¿Qué? Disculpe, me desconecté. ¿Cómo se escribe jalá y dónde está escrito? Het lamet hei. ¿En qué? ¿Dónde está escrito? Sí. En Bamidbar ¿Ya? 15, entre 17 y 21. Ok, gracias. Top. En el desierto. Entonces,
La obligación de Jalá mi deoraita es únicamente en Eretz Israel. Como está escrito en los psukim que vimos, dice el pasuk: Vehaya, ve'achalchem milechem haaretz. Cuando coman del pan de la tierra. ¿De qué tierra? No, ¿verdad que el pan crece en la tierra? No creo, por ahora. Entonces, ¿qué significa el pan de la tierra? Kavaná, cada vez que en la Torah aparece la palabra haaretz, la tierra, ¿a quién se refiere? Eretz Israel. Todo lo demás es tierra, pero hay una sola que se llama la tierra. Haaretz. Tarimu trumá a Hashem. Levantarán la trumá, o sea, la jalá para Hashem. Entonces, de oraita, esa es la mitzvah. Ahora, afilu un trigo que llegó de la diáspora de China, de Ucrania. Pero yo preparé la masa aquí y ahora tengo la mitzvah de hacer jalá en base a la masa que preparé yo aquí en Eretz Israel. La mitzvah es de la Torah. Porque la masa en donde se realizó, ¿dónde preparé la masa? Aquí en Eretz Israel, en la tierra. Ya fe. Muy bien. ¿Y si entró de contrabando también? ¿Qué? Ahora, la mitzvah de Jalá de Oraita se cumple con una condición. Que muy pronto se va a cumplir. Que la mayoría de los Yudim viven en Eretz Israel. Hablamos de que hoy en día ya estamos casi en la mitad. Ya estamos casi que la mitad de los Yudim del mundo viven en Eretz Israel. Entonces, muy pronto el tema de Jalá se va a volver un tema más serio, porque hasta ahora también en Eretz Israel la mitzvah de Jalá es de Rabbanán. ¿Por qué? Porque el pasuk dice Bebo Ahem, cuando vengan a la tierra. Y Jajamim aprendieron de esa palabra Bebo Ahem Biat Kulhem, o sea, cuando todos vengan a Eretz Israel. Y dijeron Jajamim, la dafka todos, sino lo que es como todos. ¿Qué es como todos? Mayoría. Mayoría es como todos. 51%, mejor, ya es mayoría. ¿Qué? Entonces ahí cambiaría la cantidad que tenemos que hacer para poder hacer la Ahí fiesta. cambia todo. Ahí cambia todo porque dejamos de cumplir la mitzvah de Rabbanán a nivel de Oraite. Por eso todo lo que generalmente podemos hacerle kulá, o sea, de una manera más flexible, en el momento que se vuelve de Oraita, sfeka de Oraita le jumbra. Todo tiene que ser más estricto, como mitzvah de la Torah. Ya nos queda poquito, Raf. Nos queda poco. Baruch Hashem. Eso incluye la mitzvah de Shemitah y la mayoría de las mitzvot atruyot baaretz. En el momento que la mayoría de los Yudim viven en Eretz Israel, pasan a la categoría de Oraita. Las Y noticias nosotros vamos a de hacer 8 o antisemitismo 9 millones de son judíos. buenas. Son buenas, Badai, noticias. son buenísimas, Estamos contentos. son excelentes. Cogieron a los judíos. Vénganse para acá, no moleste. Ajá. Colombia está Y haciendo pronto seremos 9 millones de judíos. Parece buenas noticias. Aunque Brasil pierde- Según las estadísticas, no falta mucho, no falta. Algunos, Y espérense que se ¿Ah? casen. Estamos en 48%. más o casi. Y espérense que se empiecen a casar todos A mí me los jóvenes parece que hay por muy- la Importa cómo se hacen los cálculos, ¿a quién consideras yudí, no yudí? Que no los maten, pero que los... Si ya solamente en mi finca hay 50 Más o menos niños. más habrá hecho un 30%. Bekitsur. Entonces hoy en día la mitzvah de Jalá todavía también en Eretz Israel no es de la Torah y es de Rabbanán. ¿Qué? Pero a pesar de eso, Jajamim ordenaron de apartar Jalá también en Chutz La'aretz para que no se olviden De la la mitzvah de Jalá en Chutz La'aretz. Pero como dije, hay ciertas cosas que en Chutz La'aretz son más flexibles por ese mismo motivo. Sotomere, tenemos que entender. Hoy en día, aparentemente,
la mitzvah de Jalá en Eretz Israel y en Chutz La'aretz está Keilu en el mismo nivel porque las dos son de Rabbanán. Pero no, también en de Rabbanán hay niveles. El nivel de Rabbanán de la mitzvah de Jalá en Eretz Israel podríamos decir que es el primer nivel de Rabbanán. Pero el nivel de Rabbanán de Jajamim en Chutz La'aretz es un nivel que está más bajo porque es en recuerdo de la mitzvah. O sea, pero si hoy en día la mitzvah en Eretz Israel también es Rabbanán, el recuerdo en Chutz La'aretz también está en una categoría un poco más baja. No importa donde sea, es sin braja. ¿Qué? ¿En dónde? La jalada. No, aquí en Israel sí. No, Ah, sí, aquí. En no, Israel hoy sí. en día... Cantidad, Moshe. No, la mitzvah de Jalá se cumple con brajá, dependiendo Hoy de lo que día vamos a ver también. ahora. Sí, también. Ah, también. Sí, sí. Sí, ¿ves? ¿Qué? Sí, 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 sí. Entonces la primera condición para que la mitzvah de Jalá sea posible de cumplir es Hameshet Minei Dagan. 5 tipos de cereales: trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Yo no puedo sacar Jalá de un pan de arroz, Maíz. o de frijoles, o de maíz, o de tortilla, lo de amá, sí, Patata, sí, que- lo me llané de cualquier tipo de harina que no sea, ¿sí? Bueno, que este tema ya lo conocemos, por ejemplo, en la mitzvah de matzah, en la mitzvah de hametz, que también toda la halajá que tiene que ver con estas mitzvot siempre están basadas en este tema de que la base es de que sean de estos 5 cereales. ¿Qué? Y por eso, de otros tipos de cereales, no hay mitzvah de Jalá. Hay una shela, ¿qué pasa cuando tengo una mezcla? ¿Qué pasa si tengo una mezcla de harina, de una masa que tiene parte harina de trigo y parte harina de arroz? Entonces, ¿qué hago? Entonces, en eso hay alajot, la mayoría, mira, la cantidad, qué es lo que da más gusto, qué es lo que es más fuerte. Que sepan de que eso funciona de esa forma, y una persona que tiene una masa con mezclas tiene que hacer una shela a un raf para ver qué hay que hacer. Ahora viene la cantidad. Ya fe. ¿Qué volumen tiene que tener esa masa para apartar de ella Jalá? Con verajá. Vamos a ver. Entonces, en la Mishnah y en la Gemara, en el Talmud, la cantidad de harina, ¿sí?, con la cual se prepara una masa que tiene obligación de Jalá es el volumen de 43 huevos, 43 beitzim. Entonces, eso traducido a el volumen de la harina, ¿sí? Entonces, esa es la masa de la cual voy a tener que apartar Jalá. 43 beitzim, akabaná, 43 huevos de harina. O sea, todo lo demás que ponga, ¿sí? Si yo tengo menos de harina de esa cantidad y le agrego otras cosas, no. Estamos hablando de harina. Harina, ya fue. Bueno, aquí viene la pregunta. ¿Huevo de qué? ¿Huevo de avestruz o huevo de codorniz? Y si ese small, mediano o large. Sí, small, medium, large. Najón. Sí. De codorniz. No, en general estamos hablando de huevos de gallinas. Gallinas. Huevo de palomo. Palomo. Najón. Entonces, tenemos una discusión entre los jajamim, cómo se mide este tema. Que ese tema lo vimos ya para medir cuánto es un kezai de matzah, cuánto se come. Ya fue. Entonces, tenemos la opinión de uno de los poskim ajaronim, el Rab Chaim Nae. Y él dice que el shiur de una betzá es aproximadamente 57 centímetros cúbicos. ¿Sabes? No gramos. ¿Qué? Huevo de 57 gramos. ¿Qué? Akshab y el Hazonish dice que es casi el doble. Casi 100. Eso es una beitzá.
Centímetros cúbicos. ¿Qué? Mejor. ¿Ves? Yo mido en un vaso, mejor, entonces 57 o 100, esa es la diferencia. En ese vaso no caben más de 2 huevos. Sobra vaso. Depende del vaso también. Ahora, ¿qué vaso? Ese vaso. Vaso cervecero, vaso de Ajá, cola, ¿qué? vaso Todo. florero. Allá, entonces, según estas dos opiniones, que caja. El shiur de Jalá es 2488 samak, que son centímetros cúbicos, o, de acuerdo al Hazon Ish, 4300. ¿Qué? Allá. Entonces, según lo que es aceptado hoy en día, traduciendo esto a las medidas de peso, ¿sí? Gramos. En general, la mínima cantidad para empezar a leafrish jalá son 1250 gramos, y de ahí se empieza a apartar jalá, pero todavía sin brajá. Perdón, Rami, ¿qué? 1 kilo 250, de Kitsu. ¿Sabes? Sin braja. Solo de harina. Harina. Solo harina. Mejor. O sea, estamos hablando básicamente de un paquete de harina más un cuarto. Un paquete y cuarto de harina. Con braja es un poco más de un paquete y medio. O sea, 1660, 1700 gramos. Aproximadamente 1 kilo 3/4. Para no salir de duda con 2 kilos también. ¿Ah? Para no salir de duda, hacer con 2 kilos. No, eso es para brajar, ¿qué? Para brajar. Una pregunta, por ejemplo, usted tiene la harina del paquete. Solo harina. Sabemos que el agua también agrega peso a la masa. Lo me llané. No me llame. No me llané. A mí lo que me importa es la harina. La harina. La harina. Sin agua. Sin todos los ingredientes que agrego. Solamente harina. ¿Qué? Parte cruda. Mejor. ¿Qué? Ya, según el Hazon Ish es una jumbra muy grande. Según el Hazon Ish, recién con brajá desde 2 kilos, casi 2 kilos 300, 2 kilos 250. ¿Qué? El Ramo de Eliyahu Afilu también opina más o menos así. ¿Ma? Pero en general, ¿ma? Es mucho para familia pequeña. Mejor. Pero, en forma general, la opinión más aceptada de Pashtut, si no me equivoco, creo que el Rabo Badia también opina así, me parece, que es, como dije, aproximadamente 1 kilo 700, un poco más, ya con brajá, pero sin brajá ya desde 1,250, ya hay que empezar a apartar sin brajá. ¿Qué? Si 2 mujeres hacen pan juntas, una que hace saca de mamá. Ya, como ustedes entienden, entonces otra vez, si yo hago una masa de trigo o de cebada, entonces siempre el volumen va a ser diferente, pero en forma general eso es lo que nosotros hacemos. Además de que va a depender si es harina blanca, si es harina integral. Entonces yo voy a ir aquí de acuerdo siempre al peso, pero en el volumen las cosas son diferentes. Cambia. Si es harina de un tipo, harina de otro tipo, harina de... ¿Sí? Hoy en día tienes harinas, 70% de esto, 80% de lo otro, 50%... ¿Mejor? Sí, mitad harina, ¿cómo se llama? Espelta con harina de ¿Qué? trigo, Mejor, harina mejor. integral. No, pero los porcentajes de... El mismo paquete. Y en Europa, Pero no es mezcla, en Europa ahora ya probaron. Sí, el mismo paquete tiene insectos.
El que nos compramos. Los insectos también hay que agregarlos al volumen. ¿Qué? Se coge una caja y se ponen 47 huevos. Se coge una caja y se ponen 47 huevos. Y sacan los huevos. Najón. Haga pan con él. O sea, hoy en día muchos miden el nefaj, el volumen, en vasos. ¿Sí? ¿Qué? Acá dice que un vaso común tiene 200 centímetros cúbicos. ¿Más? Ya fe. Entonces, de acuerdo. No, es que en eso de los vasos, oye, casi todas las recetas que se... ¿Cuántos vasos, Najón? Vaso de aceite, vaso de harina, Najón. Un vaso de agua o 2 vasos de agua. ¿Qué? Un vaso, todo va por vasos. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, 10 vasos de harina ya recae la obligación de jalá sin brajá y 13 ya es con brajá. 2500 centímetros cúbicos sería. Y entre 11 y 13. Si son 10 vasos. Pero otra vez, 10 vasos, cada uno de 200 centímetros cúbicos. 2000. Pero no son 2 kilos, eso es menos que 2. A ver, fíjese. Entonces son 13 vasos para... Con brajá. Sí, por eso, pero si estás en el medio... ¿Cuánto es? Un segundo. Corresponden 2000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Pregunto aquí al Google. No al Google, a la otra, ¿cómo se llama? A la amiga. Dice que la pregunta. Yo digo que es la pareja. Google es el hombre y Chipiti es la mujer. De Ajalta Besabas. 2000 gramos, 2000 gramos. ¿Sí? Sí, 2000 centímetros cúbicos traducidos a gramos, 2000 gramos, dice. ¿Sí? Pero eso funciona solo en el agua, porque el agua tiene de densidad 1. Mejor. Solo ahí ocurre así. Pero, A 15 grados centígrados. Pregúntele a la... Entonces, para hacernos la vida un poco más fácil, entonces lo hacemos en gramos. Si yo tengo una caja, dependiendo de la familia que tengo, ¿no? Pero si yo hago una cantidad menor, por ejemplo, 1 kilo, ni siquiera, no hace falta vigilar hacer jalá, no hace falta vigilar hacer jalá, ni con brajá ni sin brajá. Y si hace ¿Ah? Y si hace 2 masas. Entonces eso, Si hace 2 masas de 1 kilo cada una. Pero depende si las junta o no. ¿Ah? Separada. Primero trabajó una y después trabajó la otra. Primero Cada uno es otra cosa. Y luego vas separando. Estamos hablando de una masa que está el junta. bollito, luego vas sacando trozos y vas haciendo parecidos pequeños. Top, עכשיו. Ahora, hay una alajá importante que también tiene que ver con el líquido que yo preparo la masa. Entonces, una masa que se preparó con agua, badai, que está obligada a apartar de ella jalá, como van de acuerdo a las medidas de las que hablamos. De la misma forma, si yo preparo una masa con vino o con mesonocha es otra cosa. Yo estoy hablando jalá, ¿Jalá sin agua? jalá, ¿ah? ¿Jalá con otro líquido? Con vino, con aceite de oliva, con miel o con leche. O sea, ¿qué tienen en común estos productos? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Y afemeot. Son productos que transmiten tumá. Entonces, afilu que no tenga agua, bonagite que
teóricamente en la leche no hay agua, teóricamente, o en el vino, teóricamente no hay agua. En el vino tampoco hay El agua agua. que no debe beber, déjala para la leche. La pregunta es, ¿en el agua hay agua? Les conté el sipur, ¿no? De una vez, de un... Sí, cocina. ¿Ah? Que cocinaba con agua. No. Una vez vino una señora llorando a lo del rabino, que se le cayó leche en el chunt de Shabbat. Con leche. Ah, le contó, me parece. Y estaba llorando, ¿ves? Y que ahora no tiene chunt para Shabbat, ¿ves? Top. Te dijo, bueno, ¿cuánto se te cayó en el chunt? No, se me cayó un vaso, ¿ves? Y uno en 60, uno en 60. Te dijo, espérame. Top. Fue a lo del lechero. Fue al lechero y le dijo, entre nos, queda aquí, aquí, nosotros y a Carlos Grupo, nadie más se va a enterar. Dime, ¿cuánta agua le pusiste a la leche? ¿Cuánta leche le puso al agua? Le dijo lo que le dijo. Regresó el rabino a la señora y le dijo, kasher. Leche, la más leche, no importa. Todavía le puede echar otro poquito de leche. ¿Sabe qué pasó con ella? Usted nos contó que la semana entrante el marido... No, ese es otro cuento, esa es otra señora, no es la misma. Esa es la vecina, esa es la vecina. No, pero el rabino me decía, hay una costumbre sefaradí de echarle 3 gotitas de agua al vino. Y me decía, estás tonto, Chimo, estás tonto. Si hay más agua que tiene el vino, ¿para qué le echamos agua todavía? Entonces, esos líquidos, cuando se prepara la masa, son obligados a jalá. La frish jalá, afilu con braja. Pero si yo utilicé otros líquidos, huevo o algún tipo de jugo natural, como van que no tiene agua. Si tiene un poco de agua, ya zeu, ¿sí? Es como matzah shirah, ¿sí? Como la matzah sefaradí en Pesach, ¿sí? La que se prepara con huevo, de esa matzah no se aparta jalá. No se aparta el jalá porque no es uno de los líquidos que son propensos a recibir tumá, según la halajá, ¿sí? Y por eso, según la halajá, no hace falta apartar jalá. ¿Qué? Hay poskim que dicen que hay que tener cuidado de no preparar una masa sin alguno de estos líquidos que son propensos a tumá. ¿Para qué? Para que no se considere de que la masa todavía está pura y ahí es un problema quemarla. Entonces, hay alguna situación así que si nosotros queremos quemar tenemos que quemar la jalá porque no se la podemos dar al Cohen, pero tiene que ser una jalá que está tmeá, que está impura. Pero si no está impura, es un problema de pero usted nos dijo que automáticamente ya estaba impura porque estamos impuros. Nosotros estamos impuros. Sí, no, pero Caniré que tiene que... Sí, pero es un tema de Tumá Betara que no tiene muchos detalles. Abalbejolofen, esa es la halajá en lo que se refiere aquí a los líquidos. Ahora, para ir terminando. Si yo tengo una masa... Entonces, si es una masa, como dije, con otros líquidos, se aparta jalá, pero sin braja. Si es con los líquidos que provocan tumá, es con berajá, como van, con la medida adecuada, pero si es con otros líquidos, no. Sí, ya fue. Ahora, No entendí. otra vez, si usted preparó la masa con agua, con vino,
con aceite de oliva, con Con lo que miel, produce- con con lo que produce tumá. najo. Entonces, como ¿Y cuál es eso la- es lo que produce tumá, entonces si lo hizo en la medida adecuada, entonces aparta jalá, dependiendo si es con brajá o sin brajá, de acuerdo a las medidas que hablamos. Pero si usted preparó con huevo una masa, hizo una masa con huevo como esa matzá que se prepara para Pesach, que no recibe tumá, entonces se aparta jalá, se saca jalá, pero sin braja. Sin braja. Sin braja. ¿Y cuándo la saco con? Nunca. Con Berajá. Con brajá, cuando son los otros líquidos. Agua, Con vino, los que sí le- reciben tumá. Aceite. sí. Con los que reciben tumá, se aparta con brajá, camubán, si tiene la medida. O sea, si ¿No no tiene debería la hacer lo contrario? No, porque para que sea una masa que se considera una masa más original, tiene que tener la posibilidad de recibir tumá. Cumplir la alajá. Top. Gracias. Ahora, ¿qué pasa si yo preparo una masa no para hornear, sino para otras cosas? Por ejemplo, para freír Ajá, ¿qué? o para cocinar. De Mayal, yo preparo una masa para hacer pasta y luego cocinarla. No hornearla. Ah, confío. Entonces, ¿de los fideos hay que apartar jalá o no? No. De la No. masa sí. Creo que sí, No. es una masa, ¿no es una masa? No, porque si no se va a hornear. Usted Aunque- hizo, no sé, usted hizo masa. Pero es una masa. Yo hice masa. Pero si eso Pero No, deja... no dice si Sí, se la va a comer. rega. No, pero esa masa es para hacer pasta, no para hacer pan. Ajá. Y esa pasta se va a cocinar. La pregunta es si esa masa que su finalidad es, ¿cómo se llama? Hacer pasta, espaguetis, ¿ceder? O por ejemplo todos esos productos que venden, bisli, todas esas cosas que se fríen, que son fritos. ¿Sí? ¿Ceder? O los que se ponen en la sopa, que se llama shkedé marak. Eso ¿ceder? Eso no se cocina, eso es frito. Eso se fríe en aceite. Como las Entonces, hojuelas. No se Las puede hojuelas se hace arrepentir por una el masa. camino la persona. Pero antes no ¿Se arrepiente? Es más bajar. ¿Qué pasa cuando yo preparé la masa con una finalidad y luego en el camino cambié la finalidad? Me hice un pancito, sí. ¿Qué? A ver, Bojolofen. Todas esas cosas que se preparan no para hornearse, sino para Freír. cocinarse o para freír. Sí, y como van a freír, también es una gran pregunta. ¿Qué es freír? Si yo Cocinar en tengo, aceite. ya fe. Si yo tengo una sartén Esa palabra no existe. y le pongo, ¿sí? Quiero hacer una tortilla y le pongo un poquito de aceite para que no se pegue en el metal. ¿Eso es freír o no es freír? Ese es azar. ¿Ah? Ya Najo. otra palabra que Ese es Sí, azar. No pero explica asar es por qué no como, existe. es como hornear, básicamente. La palabra Solamente fritar que en es lugar de mentira. hornear en un lugar cerrado, estoy horneando en un lugar abierto. ¿Sabes? Porque hornear básicamente es algo que básicamente no se hace como cocinar, que es con líquido, con agua, ¿ves? Ya fe. Y si le echan mucho Muy bien. aceite, Entonces, por eso según la halajá, eso es un poco dudoso. A Bejolofen, generalmente cuando hablamos de freír, es freír en aceite profundo. Cantidad. Freír Cantidad. en... Sí, cocinar en aceite. Las ¿ves? Digo? cositas tan mexicanas freír no que es una hacemos palabra. esa ya no es. como... Y la tortilla de harina entonces que uno se hace con poco aceite que Sí, son pero sí, Un poquito aceite. Tacos. ¿Qué? Jolio. Aceite. Top, Bekitsur, esas cosas, según el Ikaradin, no habría que apartar jalá. Así es la opinión de Marán, del Shulchan Aruch. Acá también. No el Ramá, pero hay poskim que mahmirim y que dicen que sería bueno apartar jalá, pero sin braja. Sin braja. ¿Ceder? Es que Hashem no dijo que si es espagueti. ¿Ceder? Entonces, mire, yo no creo que la gente aparta jalá
si prepara masa para hacer espagueti o ese tipo de cosas, pero... Nadie lo hace eso. Ah, Ahora ya. buñuelos, En el mejor. segundo templo teníamos Es más barato romanos, comprar el si había paquete. los romanos había pizza, más barato el había espagueti. No, pizza, Y ahora Espagueti. pizza es pan, mamás. Pizza es... Y va horneada. ¿Eh? Y va ודאי, horneada. ודאי, ודאי. Que le dice a la mejilla, a la pizza es un pepo, que las 8. 2 minutos. כן. ya tenemos que bajar. ¿Qué? ¿Eh? Esto es solo para el pan. No. Porque Hay pasteles que también Ulay. Lo que pasa es que le voy a decir, en general, en una casa, ¿cuánta gente, bueno, en una casa normal, sí, llegar a preparar pasteles en estos volúmenes es casi, 2 años de comida. Para vender. o sea, ¿sabe lo que es un kilo y medio de pastel? O sea, Ulay jalá, yo qué sé, para la primera ciudad, segunda ciudad shlishit, ciudad reví, yo qué sé, bueno, todavía, bueno. Y que sobre un poco para la semana, hacia Hollywood. Pero pastel es muy difícil. Pero, en teoría, si uno prepara, por ejemplo, si uno prepara mucho pastel, por ejemplo, para Mishloach Manot, en Purim, prepara mucha cantidad. Hasta ahí dije, todo eso lo vamos a seguir viendo la próxima.